Se activa ya miles de multas. Las multas fueron una de las novedades que trajo la pandemia y el estado de alarma, pero ahora resulta que pagarlas puede depender de dónde resida y de ahí el caos y la inseguridad jurídica. Buenas tardes. Durante el primer estado de alarma, esto es, entre el 14 de marzo y el 21 de junio del 2020, se formularon 1.142.127 denuncias. Muchas de ellas están a punto de prescribir. Su gestión depende de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. ¿Cuál es el problema? Son demasiadas y la administración no da de sí. Eso por un lado, pero si además se le une el hecho de que la imposición de esas sanciones no tenía una base legal demasiado sólida, ¡Estoy trabajando igual que tú! Las posibilidades de éxito al recurrirlas aumentan, sobre todo en aquellas multas por desobediencia a un agente de la autoridad. Sanción que requiere una orden previa al ciudadano que en este caso no se produjo. Pero ojo, pese al atasco administrativo y las dudas respecto a la posibilidad de hacer efectivo el cobro de la sanción, estas están llegando a sus destinatarios. Lo de que se lleguen a cobrar ya es otro cantar. Esto depende de la provincia y del juzgado que toque en el caso de que sean recurridas, encontrando que una multa por hechos semejantes en Cáceres o Pamplona son confirmadas, mientras en otras provincias como Córdoba, Pontevedra o Segovia son anuladas. Desde aquel primer estado de alarma las cosas han cambiado y también nuestro comportamiento. Si antes se quebrantaba el confinamiento, ahora son las restricciones de reunión las que se infringen. Señorita, vaya saliendo de ojo. Y si al principio se sancionaba la desobediencia a la autoridad según la Ley de Seguridad Ciudadana, las actuales sanciones se basan en incumplimientos a la Ley de Salud Pública. Vamos, que antes nos conformábamos con salir y ahora la infracción de moda es irse de fiesta. Las sanciones se dirigen fundamentalmente a los organizadores de los eventos y reuniones, aunque las fuerzas de seguridad se encuentran con las mismas dificultades en cuanto al marco jurídico que justifica esa sanción, y todo apunta a que a la hora de ser cobradas o anuladas, la inseguridad jurídica será la tónica habitual dependiendo de la provincia o del juzgado de turno. Me dicen que ya hay una lista de espera de turistas franceses que están deseando empadronarse en Córdoba. Madre mía. Listazo, ¿eh? A mí diréis lo que queráis, pero o sea, a mí se me queda una cara de jilguero. Es que ellos sí, nosotros no, ¿eh? Cuando 1802. Nosotros no y ellos sí, ¿eh? Cuando Cuidado. veo estas cosas, de verdad, o sea... Yo creo que ya lo sabían, Risto. Tampoco ibas a salir. Sí, las multas se Que tengo cara improvisaron. de jilguero. No, que ya sabían que iba a ser muy difícil Contigo de no se cobrar, atreve. pero por decir algo positivo cumplieron un fin disuasorio probablemente en aquel momento y en ese sentido casi mejor que no se Naranjo, cobren. perdona Sí. que te haga una pregunta y es en medio en serio, ¿eh? ¿Tú Sí. crees que Risto es gracioso? Bueno, A mí sí me lo parece. Fijaos, ¿Cómo? sí. ¿Cómo? Me tenías que haber preguntado por ti para que sea igual de sincero. No, yo quiero Buah. saber si Risto te parece gracioso. La Sí. prueba de que, ¿Sí? la prueba de que vivimos... 1804, Vale. tío. Primer día la y prueba, 2 horas de La prueba Naranjo. de que Primer día, vivimos ¿eh? en un país de tramposos, ¿os digo cuál es? Bueno, os lo digo otro día, porque no quiero meterme en un lío. Voy a consultar primero a mi abogado. Paloma García Alejo es abogada, justamente, en Legalion Abogados. Muy buenas tardes. Pregúntale. Buenas tardes. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Exacto. O sea, ¿por qué hay multas que se están haciendo pagar y otras que no? Bueno, esto se habla mucho por temas de comunidades autónomas. Yo ya no me centraría tanto en eso. Es cierto que conductas como las que hemos visto son reprochables igualmente, porque la ley está para cumplirla, eso es lo primero, ¿no? Pero aquí el problema que engloba a todo esto es que nos encontramos con que se están pretendiendo imponer sanciones, como habéis dicho, bajo una dispersión jurídica absoluta, que lo que hace o provoca es poner en peligro ese principio de seguridad jurídica, ¿no? Todos tenemos el derecho a saber, a conocer lo que está impuesto, lo que se nos manda y cuáles son nuestros derechos. Y por supuesto, ante todo esto, que nuestros bienes o nuestros derechos no sean violentados. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Pues que hay una falta de legislación absoluta, eso por supuesto. Claro, es que nos damos cuenta, cuando los ciudadanos leemos que los infractores de Córdoba o de Pontevedra tienen más posibilidades de librarse que en otros lugares, uno no entiende nada. ¿Por qué se produce esta situación? Esto depende muchísimo. O sea, nosotros, hablo de nuestro caso, hemos recibido sanciones y multas de muchas comunidades autónomas diferentes. Casi todas han sobreseído los casos, nos han tenido que dar la razón. ¿Por qué puede ser? Pues el hecho de que llegue una multa o no llegue puede variar muchísimo. Uno, se mencionaba antes, que las propias administraciones a veces se autocolapsan, ¿no? En ese autocolapso de, a lo mejor, lo que denominamos afán recaudatorio,
no pueden contestar a tiempo y no las pueden llegar a notificar. En otros casos, en algunas comunidades, se están dando cuenta que el fin, cuando una persona recurre a estas multas, es el sobreseimiento de las mismas, con lo cual, ¿para qué las van a notificar, no? Y hay en el aire otra cosa que tenemos que no se han manifestado todavía, y es que teóricamente la ley orgánica que regula el estado de alarma, sitio y excepción nos indicaba en su día que si finalizaba la vigencia de estos estados, automáticamente decaen las competencias en materia sancionadora y las medidas adoptadas. Es decir, estas multas tampoco ya deberían de estar llegando. El hecho es que llegan y tienen un buen fundamento para ser recurridas. Entonces, el hecho de en una comunidad sí, en otra no, puede depender de muchos factores. ¿Usted como letrada ha visto muchos casos absurdos que le pidan que le recurran una multa y diga esto es irrecurrible, esto es imposible? Aquí no hay manera de escaparse. Gente muy optimista. Vemos muchísimos casos absurdos, bueno, yo diría peculiares en todo caso. Dígame ¿no? alguno. Preferiría que no, pero lo que sí puedo decir es que cualquier multa es recurrible. Es obvio que todos tenemos que cumplir la ley, eso lo quiero dejar claro, pero también es cierto que si yo la incumplo, a la hora de sancionarme, tiene que hacerlo en base a un procedimiento regulado. Y en ese aspecto, o en esa base, que cualquier multa puede ser recurrible. Unas serán por el fondo del asunto. Si tenemos alguna documentación o algo que pueda desacreditar los virtuarios, la palabra de la gente, podremos atacarla por ahí. Pero imaginémonos que no tenemos nada de eso. ¿No es recurrible? Sí, porque siempre quedan los posibles defectos de forma. La Administración no puede imponer una multa así como así, saltándose el procedimiento. Y ahí hay que estar para vigilar y velar por esos intereses. Paloma García Alejo, muchísimas gracias por atendernos, letrada. Un abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nosotros lo tenemos que dejar aquí, pero antes una última hora que tenemos sobre el tema del día, sobre el tema de esta Superliga. El Gobierno no apoya la Superliga y no solo eso, sino que además pide al Barça, al Madrid y al Athletic que negocien. Esa es la última hora y vamos a ver. Yo creo que todo esto están en juego los votos de toda España. Eso es. Eso es. Tan simple como eso, Risto. Gracias, Javi Gómez. Muchísimas gracias, Antonio Naranjo. Gracias, compañeros. Saludamos a nuestros compañeros de 4 al día. Hola, Risto. Buenas tardes. De la Superliga vamos a hablar enseguida con Manu Carreño, pero estrenamos semana y sección Los Cazajetas. Y vamos a entrevistar en exclusiva a Ana María, la falsa hija ilegítima del rey emérito, que ha salido de prisión. Ahora mismo está en prisión preventiva atenuada y está en su domicilio. Está acusada de estafar a 4 millones, a 100 personas, 4 millones de euros. Está arrepentidísima y hace propósito de enmienda, como vais a comprobar enseguida. Pues con sus lágrimas.